We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Bienvenidos y bienvenidas al octavo episodio de Se llama Soccer, vuestra casa para informaros del fútbol norteamericano todas las semanas. El pasado sábado se dio carpetazo a 3 largos y fríos inviernos de off-season en la MLS. La liga arrancó con el duelo que enfrentó a Philadelphia Union y Toronto. Y el podcast de hoy es muy especial porque es el primero de muchos que vendrán, en los que repasaremos la jornada de partidos y en los que introduciremos una nueva sección dedicada a hablar de lo que han hecho los jugadores españoles en la competición. Contaremos como siempre con la voz de Agustín Galán para hablar de todo ello, además de lo que sucedió la semana pasada en la vuelta de octavos en la Conca Champions y lo que está por venir en estos cuartos, así como andar en el mercado de fichajes de los últimos 7 días que no ha dejado indiferente a nadie. ¡Arrancamos! Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas, Jaime, ¿cómo va todo? MLS is back, que dirían los americanos, y ha sido una jornada de partidos muy entretenida y con más ritmo del que esperaba para hacer el fin de semana de apertura de la temporada 2019 de la Liga, que por fin está de vuelta. Sí, me ha sorprendido, muy difícil ver una portería cero, solo DC United lo ha conseguido en toda la Liga, todos los demás han recibido mínimo un gol y unos partidos, como tú dices, en muchísimo ritmo, algunas rivalidades muy fuertes como Kansas City contra Los Ángeles, y se nota que no solo los equipos que ya están en marcha en la Champions League, sino todos han llegado muy preparados para no perder comba desde los primeros compases de esta temporada regular. Toda vez que se ha completado la jornada inaugural, el primer superlíder de la Liga es Seattle Sounders, que goleó en casa por 4-1 a un Cincinnati que debutó en la Major League Soccer y que comenzó adelantándose con un golazo de Leo Bertone. Vamos a escuchar la narración de este gol porque fue un espectáculo. The return for Roland Lamaya, 2 goals and assist against Seattle a year ago at Dallas. Duplan bring it down off his chest. Marshall stabs it away. Now it's hit on the volley. Oh, that's an absolutely incredible first goal in Cincinnati's MLS history by Leonardo Bertone. Un gol que pasa a los libros de historia de la competición como el primero de Cincinnati en la MLS y que el otro día pecó de novato y se dejó remontar por unos Sounders a los que se les vio muy superiores, adaptados y conocedores de la competición, con un Jordan Morris que volvió a marcar un gol 373 días después por culpa de la grave lesión que sufrió el curso pasado, pero de todas formas el hombre del partido fue Nico Lodeiro, protagonista en 3 de los 4 goles del equipo, si no recuerdo mal. Sí, pero no sé hasta qué punto es una sorpresa que Seattle haya ganado con tanta contundencia a Cincinnati. No se puede decir que hayan pagado la novatada, porque no creo que muchos equipos vayan a ir a Seattle y vayan a conseguir muy buenos resultados. Creo que van a estar todos en esta línea, a poco que los Sounders mantengan el nivel y no se dejen llevar por ese bajón, porque el nivel real del equipo es muy cercano a esto que hemos visto, esta diferencia de 4-1, y Cincinnati lo hizo muy bien, marcó su primer gol, se puede decir que ha cumplido, estuvo por delante 14-15 minutos y a partir de ahí pues ya le pasó por delante esa locomotora Esmeralda muy bien liderada por Lodeiro y también por Víctor Rodríguez, bastante destacado. Además, el primer partido de los Sounders sirvió para despejar las dudas que teníamos en cuanto a cómo se iba a armar este equipo en el campo, y Schmetzer apostó por un 4-2-3-1 con Cristian Roldán en la posición de doble pivote que ocupaba Alonso el año pasado con Svensson, y Morris tirado a un costado con Víctor Vázquez en el otro y Lodeiro enganchando. Sí, al final parece la cosa más sencilla. Tanto Rodríguez como Morris se pueden intercambiar mucho durante el partido, pueden ocupar ambas bandas, pero parece claro que el peruano Ruiz Díaz hay que dejarlo siempre en la punta de ataque porque es un jugador que va a marcar muchas diferencias y creo que puede estar este año en el entorno de los 20-25 goles si va todo de una forma medianamente normal. El sacrificado fue Will Brink, que de todas formas es un jugador que sirve bastante bien como refresco. Habrá que ver también qué tipo de rol le va a ir dando Schmetzer esta temporada, si va a contar con bastantes minutos. A mí me parece una buena opción en caso de que, bueno,
alguno de los jugadores de arriba pueda sufrir alguna lesión, de que quiera buscar otro tipo de soluciones. Me parece un jugador interesante en ese aspecto y a tener en cuenta en los esquemas de Schmetzer. Sí, además Bruin va a ser un jugador que va a tener mucho protagonismo en estos partidos entre semanas en los que los entrenadores se vuelven locos y te cambian el 80 al 90% del equipo. Pues ahí vamos a ver muchos partidos con Will Bruin. No es un jugador que te vaya a aportar muchísimos goles, creo que están en el entorno de un gol cada 3 partidos, un gol cada 4. No es Rui Díaz, pero sí es un jugador que hace bastante equipo y es más bien un funcionario, alguien que va a ayudar en pos del equipo más que marcar las diferencias. Y en cuanto a Cincinnati, el mayor problema que le vi al equipo de Alan Koch es lo aislado que estuvo Fan Ndoadi. Ya comentamos la semana pasada que se habían reforzado fundamentalmente con jugadores de perfil defensivo y lo que más hace falta es precisamente un playmaker, un jugador que enganche, un mediapunta, que esté en zona de 3/4 y que no obliga a Adi a tener que retrasar su posición tanto para intervenir en el juego, para tocar algún balón, y ya lo vimos en este partido, estuvo muy aislado, como ya he dicho, desasistido, y las pocas veces que tocó el balón lo hizo muy lejos del área. De hecho, parece que dentro de poco van a hacer oficial el fichaje de Sayev, el centrocampista internacional que juega en el Anderlecht, para acompañar un poco, para poner algo de creatividad en ese centro del campo, pero a Cincinnati yo creo que vamos a empezar a juzgarlo cuando empiece a jugar en casa, porque ahí sí tendrá mucho más apoyo de la afición, tendrá mucho más claro cómo quiere jugar y las jugadas a balón parado van a ser fundamentales esta temporada para el equipo debutante. Debuta en casa creo que en 2 semanas, si no me equivoco, ¿no? Porque la semana que viene juega contra Atlanta, creo. Sí, todavía espera, pero bueno, va a ser una temporada bastante larga, creo, para Cincinnati. También arrancó la temporada con victoria LA Galaxy y durante muchas fases del partido los vi a un gran nivel. Jonathan Dos Santos trabajando mucho en la sala de máquinas para hacer funcionar el equipo, el engranaje, vi una mejoría también en defensa muy grande por fin, pero hasta que no entró Efraín Álvarez, los Galaxy no empezaron a transformar ese dominio, y es curioso y a la vez alentador que de esto haya sido capaz un chico que no solo debutó en la MLS el otro día, sino que además lo hace con 16 años. Y además es un jugador que tiene muchísimo descaro, es uno de estos jugadores distintos que no aparecen tan frecuentemente como al aficionado le gustaría, pero sí que le aporta una chispa más que los Galaxy necesitaban, sobre todo ahora que se han quedado primero sin Giovanni y luego sin Nola Camara, delantero noruego que también se ha marchado al fútbol chino. Y lo bueno que tiene es que con Jonathan Dos Santos tiene garantizada mucha posesión, pero es un fútbol demasiado ortodoxo, no es que se vaya a salir de la norma, lo tiene todo muy, muy claro hacia dónde debe pasar el balón y no salirse de ahí. Y en el momento en el que entró Efraín Álvarez, ya sí tiene un verso libre con el que puede improvisar y con el que puede sacar un poco más de quicio a las defensas rivales. Vamos a escuchar, de hecho, a Zlatan Ibrahimovic hablar de Efraín Álvarez después del partido, analizando un poco esta irrupción del jugador con pasaporte estadounidense y mexicano. They can help him a lot, just like the team, because he's young, he's talented, and it's easy to lose focus. What kind of things do you work with him on? What kind of advice do you give him? I slap him if you don't do what I... Y como baja autorizada que es Ibra, que diga este tipo de cosas de un futbolista tan joven, eleva y consolida las expectativas que hay con Álvarez, ¿no? Sí, además no es la primera ocasión, esta después del partido, en la que hablan estos términos de Álvarez. Durante la semana estuvo en el Late Night de Jimmy Kimmel y también lo comentó, es un jugador de 16 años, dice que es el mejor jugador joven que hay en la MLS ahora mismo y que tiene todas las condiciones para triunfar. Él va a ejercer, evidentemente, como profesor, como guía, y no creo que llegue a ese extremo, como ha dicho, de que lo abofetea si no hace lo que él dice, pero más o menos por ahí van a andar los tiros. Y en cuanto a Chicago, su rival el otro día, no me dejó mal sabor de boca el equipo de Paunovic. De hecho, no me esperaba ver una versión tan interesante en ataque y durante un pequeño tramo se podría decir que incluso destrozó el castillo defensivo que los Galaxy estaban mostrando. Sí, pero también hay que tener en cuenta que se han juntado los Galaxy y los Flyers, dos equipos que venían de una temporada bastante floja el año pasado. Entonces, cualquier cosa positiva que fuéramos a ver en este primer partido ya lo íbamos a considerar como un paso adelante. Tanto a Chicago como a LA deberíamos verlos contra equipos mucho más poderosos, que estén más hechos, porque es verdad que ha habido un avance respecto al final de la temporada pasada, cuando los dos se quedaron fuera de playoffs, pero no sé hasta qué punto eso va a ser suficiente. Creo que todavía tiene mucho por progresar el equipo de Paunovic. Las primeras sensaciones son buenas de momento, y unas sensaciones también buenas las que dejó Toronto respecto a las mostradas en la Conca Champions el otro día, y no me lo esperaba tanto. Hicieron mucho daño a Filadelfia por fuera, por ahí de hecho se inician
los 2 goles de Michael Bradley, que de hecho es el pichichi de momento de la competición, que remató 2 balones en el corazón del área. Me gustó mucho Marqui Delgado. Simán, eso sí, volvió a dejar otra vez algunas dudas en defensa, y los de karting mejoraron al final del partido. Le quitó protagonismo al equipo canadiense, pero no le bastó al final. Sí, quizás Filadelfia es el equipo que ha entrado más dormido a la temporada regular, porque le costó muchísimo entrar en el duelo, y Toronto, después del fracaso de estas 2 últimas semanas contra el CAI panameño, tenía que hacerlo bien sí o sí. Y ha sido en esta ocasión en la que Michael Bradley, que está jugando un fútbol bastante ciclotímico, encadena muy malos partidos con partidos muy destacados, tanto con Estados Unidos como con Toronto, pues fue el autor de ese 0-2 que a partir de ahí el equipo de Marco Fabián y compañía pues no pudo hacer nada por intentar remontarlo, por mucho que lo intentara. Y oye, escucha, ¿te acuerdas de las declaraciones de Bill Hamid, las que hizo el portero de DC United relativas a la convocatoria de porteros de la primera lista de Berhalter como seleccionador de Estados Unidos? Sí, que no le gustó que estaban Stephen, Bono y Miller, el de Los Ángeles. Pues, bueno, no. Y otro de los que estaba también en esa lista era Brad Guzan. El otro día se enfrentaron en el DC United Atlanta, y entre que el DC ganó y que Brad Guzan se comió un gol absurdísimo de Lucho Acosta, la cantidad de bromas y burlas a las que ha dado pie internet son muchísimas, ¿eh? Sí, no, el inicio también de Atlanta ha sido bastante accidentado. Ya estuvo contra las cuerdas en la Champions contra Herediano, se vio obligado a remontar, luego hablaremos de ello, pero no ha empezado de la mejor manera. A mí Brad Guzan me parece un portero bastante fiable, bastante solvente, y no creo que merezca ser un objeto de tanta mofa y tanto meme como se ha visto. Llevamos solo 2 semanas de competición, esto puede ocurrir, y más si te enfrentas a DC. Aún así, el partido de Atlanta fue muy, muy gris. O sea, Ben Olsen anula completamente el plan de De Boer, que por cierto, el Piti Martínez fue suplente, y todo su equipo hizo un señor partido. Recomiendo verlo por el nivel tan alto de perfección con la que hacen todos los jugadores. Sí, al final creo que fue uno de los partidos más destacados que se puede ver durante toda la temporada. Tanto DC como Atlanta, por motivos propios, merecen ser tenidos en cuenta como equipos de playoff. Por lo tanto, el nivel de juego ya tenía que ser bueno en el Audi Field a pesar del frío y las duras circunstancias. A Atlanta sí se le notó que ya lleva viajes internacionales, y es algo a lo que no está acostumbrado. Está un poco pagando ese precio de territorio inexplorado. Y un dato curiosísimo que leí el otro día: De Boer no gana un partido de liga desde el 26 de octubre de 2016, habiendo pasado por el Inter de Milán, el Crystal Palace y ahora Atlanta. Sí, tiene la mala suerte de que en el Crystal Palace estuvo 7 partidos y no consiguió ganar ninguno. Entonces, pues tiene una racha terrible. Incluso el otro día vi que había una cuenta en Twitter que se llama Despidan a Frank de Boer en inglés, y lo único que hace es mandar mensajes y decir este señor no puede entrenar, no tiene calidad, y le da igual el equipo, ya sea el Inter, el Crystal Palace o ahora Atlanta. Aún así, está empezando a carburar a Atlanta. El DC no es para nada mal rival para perder un primer partido de liga. El DC ya arrastra del año pasado esas buenas sensaciones con las que terminó. Tienen jugadores de muy alto nivel. El otro día Russell Canus y Junior Moreno dan un espectáculo en el centro del campo en el doble pivote. Está muy bien también Leo Jara. Paul Arriola está a un nivel espectacular. Y bueno, siempre tienen a Rooney y Lucho Acosta, que tampoco destacaron mucho, pero sí que se espera que lo hagan durante el resto del año. Que puede ser además uno de los equipos más compensados, porque hasta este último año tenía algunos problemas en la zona defensiva, pero lo que tú has dicho, doble pivote. Canús puede ser uno de los jugadores a seguir esta temporada, un centrocampista que tiene un criterio increíble. En ataque ya hemos hablado que tiene a Costa, tiene a Rodríguez, tiene a Ulises Segura, tiene a Rooney, sobran las palabras, y en portería tiene a Bill Hamid, que como decimos es otro de los candidatos a ser el portero de la selección estadounidense a corto plazo para el siguiente mundial. Me parece que es uno de los equipos más completos y que va a ser muy difícil sacar puntos de Washington DC. Y en cuanto a las sorpresas que nos dejó la jornada, la que más creo yo fue la versión tan inesperada de Orlando City, inesperadísima diría. Es verdad que en el primer tiempo domina, pero no crea peligro porque New York City cierra muy bien los espacios, y eso lo aprovechan los de Torrent, de hecho, para ponerse 0-2 en el marcador. Pero es que en la segunda parte entran Nani y Don Dwyer. El equipo hace clic y a partir de ahí empiezan a relucir las vulnerabilidades del City,
y a Orlando le faltan 5 o 10 minutos más de partido para acabar ganando el duelo. Sí, también esto ya da señales de que para New York City no va a ser una temporada nada fácil, sobre todo si no consiguen esa figura que necesita del delantero centro y que un equipo como Orlando te puede poner en problemas. Es evidente que si entra Nani y entra Dwyer, son dos jugadores de categoría. Uno es un delantero muy peleón, te desgasta muchísimo, y Nani es un jugador, un extremo contrastadísimo a nivel internacional, que todavía está a muy buen nivel y te puede levantar un partido como lo hizo. Lo que sí falta es calidad por detrás de estas dos figuras o de Sasha Cliestan. De hecho, los goles de Orlando llegan por parte de Chris Mueller y de Tesho Akindele, que son dos jugadores que podemos decir del montón dentro de la liga. De todas formas, el partido de Cliestan no me parece malo, ¿eh? Sí, por eso hay jugadores que tienen cierta calidad, pero a mi parecer falta que todavía el resto del equipo consiga dar el salto para llegar a esos mismos estándares. También dijo la MLS que la asistencia al partido fue de más de 25.000 personas y sinceramente creo que no tiene pinta, porque esa es la capacidad total más o menos del estadio y yo vi mucho hueco vacío durante todo el partido. Suele pasar también, hay algunos estadios en los que se inflan bastante las cifras. El Red Bull Arena muchas veces se libra de estar catalogado como un estadio a que no vaya la gente, pero a poco que el aficionado vea partidos de los Red Bulls, ve que ese estadio es muy complicado de llenar y muy pocas veces se llega a los 10.000, 15.000 espectadores realmente. Luego siempre se dice que no, es que están por dentro del estadio, están en los bares, en las cafeterías, que allí tienen pantallas y ven el partido, pero es una excusa que a mí me cuesta creerla. Si vas al estadio, vas a ver el fútbol in situ. Es que en general las asistencias están un poco infladas en algunos casos. Columbus el otro día tenía el anillo superior vacío y tiene datos de 17.000 asientos ocupados durante el partido. A Dallas se supone que fueron 14.000 y creo que fueron algunos menos. No sé, a mí esto me resulta bastante contradictorio. No, y a ver, tendremos que ir a los estadios y ver cómo son esas cafeterías y ver qué tipo de pantallas. A lo mejor allí se ve mucho mejor que en directo, pero me extraña bastante. Y hay algunos estadios que a duras penas llegan a los 10.000. Hablabas antes de ese estadio de los New York Red Bulls. El equipo de Nueva Jersey jugó el otro día en Columbus contra el Crew y dejó buena imagen Kelly Porter en su debut como entrenador de Columbus, y dejando claro los Red Bulls que tienen un fondo de armario envidiable, muy bueno, porque jugaron, te diría, de memoria, con 6, 7 jugadores suplentes o que cuentan con pocas titularidades regularmente, y aún así el partido fue muy bueno por parte de los de Chris Armas. Sí, en defensa estaba Anro Tarek, el central egipcio que llegó de Orlando. Como lateral está Duncan, porque está Kemar Lawrence lesionado. El centro del campo fue totalmente novedoso, un tribote que no es habitual en los Red Bulls, con Való, con Cáceres Jr. y con Besecourt. Való volvía de también una lesión muy grave y es una muy buena noticia que lo recuperen los taurinos. Y arriba estaba Epps, Fernández y por el lado izquierdo Andreas Ivan, que dentro de lo que cabe es el suplente con más ínfulas de titular, porque el año pasado sí tuvo bastantes minutos, pero era un once completamente experimental y demostró que la presión alta que ejercen los Red Bulls sigue siendo muy muy buena, y en los primeros minutos consiguió ponerse por delante, obligando ya a los Crew a partir de ahí a ir a remolque, a empatar el partido y luego gestionarlo bastante bien para llevarse el punto. De hecho, Andreas Ivan, si no me equivoco, marcó el único gol de los Red Bulls, y creo que para Matías Jorgensen puede resultarle al principio un poco complicado apartar de esa categoría de suplente de Bradley Wright Phillips a Andreas Ivan para empezar a hacerse hueco él en los esquemas de Chris Armas. Sí, pero yo creo que a Iván lo van a utilizar sobre todo para jugar por la banda. El punta, de hecho, fue Fernández, y ahí sí creo que Jorgensen, a poco que entre en contacto con el equipo y empiece a conocer un poco a sus compañeros, puede ser el sustituto natural de Wright Phillips. Lo que quiero ver es, cuando termine la andadura de la Champions League, cuántos minutos realmente van a tener estos jugadores de segunda fila, porque a partir de ahí puede tirar ya toda la temporada con el once titular, y ahí sí que no hay forma de sacar a Danny Roger, a Wright Phillips y compañía del once. Y ayer aproveché para ver el Vancouver-Minnesota, que lo tenía pendiente, y qué partidazo de los Loons, Agustín. Éramos un poco conscientes de que el equipo de 2017 y 2018 no lo íbamos a ver por lo bien que se habían reforzado en el mercado, pero yo no me esperaba semejante nivel. La seguridad defensiva que transmiten con Ike Opara ahora en el centro de la saga y con Jan Gregus y Osvaldo Alonso en el doble pivote es altísima.
Sí, además tiene también un central que ya estaba en los 2 primeros años, Francisco Calvo, el costarricense, que me parece de lo mejor que hay en el fútbol centroamericano, uno de los mejores centrales de la CONCACAF en los últimos años, y ha sabido Adrian Heath conseguir las piezas necesarias para tener un poquito de solidez. Aún así recibieron 2 goles, pero llevarse una victoria a domicilio en la primera jornada para Minnesota es oro puro. De hecho, el partido de Francisco Calvo, más allá también del buen papel en el aspecto defensivo que tuvo, de cara a sumarse al ataque, estuvo bastante entonado. En el tercer gol creo que es, recupera un balón en el centro del campo él, se la da a Darwin Quintero y luego acaba rematando él el tercer gol. Sí, no, es el segundo. Sí, es verdad, el segundo. Y bueno, y aparte tuvo otras muchísimas ocasiones más, una de ellas creo que manda un balón al larguero. Es un delantero, un defensa, perdón, que sabe incorporarse muy bien al ataque. En ese sentido puede ser lo más parecido que haya en la CONCACAF a Gerard Piqué. Pues sí, no va mal tirada la piedra. Y también me gustó mucho el partido del surcoreano Hwang In-beom, que se pegó unos primeros 20-25 minutos que me gustaron mucho, aunque es verdad que luego al final Minnesota acaba adueñándose del partido, toma el control de la pelota y empieza a relucir menos el partido, las características, las actuaciones de In-beom. Uno de los jugadores a seguir esta temporada, un fichaje bastante desconocido, pero que ha demostrado que en Vancouver los ojeadores tienen mucho tino y han hilado bastante fino para saber, dentro de la Copa Asiática, a por qué jugador ir, y Hwang In-beom en el centro del campo creo que este año va a dar muchísimo que hablar, no solo en estos primeros meses, sino durante toda la temporada regular. Oye, y la imagen de la jornada, una de las imágenes de la jornada fue la del partido que se jugó en Denver entre Colorado y Portland a menos 7 grados centígrados bajo cero y con todo el campo absolutamente nevado. Diría que impracticable jugar al fútbol así y yo no entiendo cómo el partido no se pudo aplazar o algo. Sí, yo creo que debería haberse suspendido. Había previsión de nieve, o sea, los árbitros y los oficiales sabían que iba a nevar durante el partido. Hay imágenes bastante duras de la cara de los jugadores, ya no solo con nieve por encima, sino que están congelándose. O sea, que podría ser incluso nocivo para la salud de los propios protagonistas. Aún así, el partido, pues siempre que hay estos duelos en la nieve en la MLS son espectaculares. Hay un chorro de goles. Y Colorado y Portland empataron a 3 y hubo de todo en ese partido realmente. Hay una imagen, de hecho, del árbitro del partido con el pelo totalmente congelado, de esto que si te lo propones partes un trozo fácilmente, y parecía incluso que tenía los ojos acristalados así del frío que hacía. Sí, y había jugadores que tenían escarcha en el rostro y es que ya estaba bordeándose lo peligroso para los jugadores. Se superó el récord de hace un par de temporadas cuando Minnesota y Atlanta jugaron a 6 grados bajo cero y bueno, se ha demostrado por qué la MLS no puede empezar antes de marzo, que es lo que muchos aficionados piden, pues precisamente para evitar imágenes como esta. Aún así, el partido de Portland fue bastante bueno, a mí me gustó mucho y más teniendo en cuenta el factor clima, y también hubo algunos destellos de lo que puede llegar a ser Colorado esta temporada o quizás ya en la siguiente todavía más asentado, que durante algunos tramos dejó una imagen muy mala, pero también es entendible porque estaban con un jugador menos y evitaban presionar más a Portland para no descolocarse más de lo que ya estaban. De hecho, el empate al final del partido en el minuto 94, con ese gol del rookie Sinjasiki, se celebra como un título casi. Sí, Colorado es un equipo que está muy necesitado de buenas noticias y no podía hacer otra cosa porque iba con 1-0, ventaja contra los Timbers, una situación climatológica horrible y se quedó en el minuto 27 con 1 menos por la expulsión de Schober. A partir de ahí no vas a seguir atacando a Portland porque sabes que a la contra esa doble media punta argentina, Blanco Valeri, te destruye. Y aún así consiguieron los Timbers, esos 2 jugadores, poner por delante al equipo de Oregón y luego consiguieron con la ayuda de los veteranos, sobre todo el gol de Camara, gol de Phil Haber, pues intentar que no fuera mayor el drama. Lo que tiene que trabajar mucho es la seriedad defensiva para evitar que le lleguen este tipo de goles a Tim Howard y sobre todo que no tengan jugadores expulsados en defensa. Y en lo que concierne a los jugadores españoles, uno de los grandes protagonistas del fin de semana fue John Eris, que no solo debutó como titular en Vancouver Whitecaps, sino que además lo hizo como capitán. Vamos a escuchar a Marc Dos Santos, su entrenador, darle esa noticia al vestuario. Leadership is us. We want to win because of us. We want to go far because of this locker room. And not one guy that says, hey guys, follow me with a armband. Not because of that. I wish each one of you would have the chance to be captain in this club. But I hope that, yes, we'll have a captain.
And for Saturday, I've decided that John Erice is going to come out as a captain. I feel that, John, in the preseason, even if you're new here, you got along and you shared and you were a guy that you're welcome here. John Erice, el nuevo capitán de Vancouver Whitecaps, habla muy bien del liderazgo y de la presencia que tiene en el vestuario de los canadienses, y le vi muy cómodo en el centro del campo como distribuidor de juego el otro día y con mucha química con Inbeón y Felipe, a pesar de ser un recién llegado. Y de todas formas dijo su entrenador que la efectividad de la posesión había que trabajarla más porque muchas veces era estéril, se movía de forma horizontal. Sí, lo que necesitan que los movimientos de los jugadores de arriba sean precisos, y ahí es donde necesita que jugadores como el peruano Reina den un paso adelante y que tengan mucha más disciplina táctica para saber cómo entender a ese centro del campo, que a mí me parece uno de los mejores, porque con Erice tiene una veteranía que años anteriores Vancouver no tenía. Llega de la segunda división española, pero podría estar perfectamente en primera por todo el conocimiento táctico que atesora. Felipe, ¿qué vamos a decir? Era referencia a los Red Bulls y lo sigue siendo en Vancouver. Y Juan Inbeón, que va a ser el centrocampista todoterreno y puede ser la pieza de enlace con esos jugadores que entren por las bandas y que puedan hacer llegar balones arriba para Freddy Montero. Y también se estrenó por primera vez en partido oficial con su nuevo equipo, Carles Hill, que debutó con New England Revolution y que contribuyó a que los de Boston sumaran su primer punto de la temporada gracias al gol que marcó el jugador valenciano, al que vi con bastante movilidad, atrevido y sobre todo ocupando el sector derecho del ataque, no sin eludir responsabilidades defensivas que también se prestó para ello. Sí, y lo bueno que tiene Hill es que por lo menos en este primer partido se ha encontrado con que Brad Friedel le va a dar libertad absoluta. Lo pone como segundo punta, él suele acostarse siempre por el lado derecho del ataque, pero él va a decidir por dónde ir. Además va a ser el encargado de todas las jugadas a balón parado, faltas, saques de esquina, con lo cual creo que vamos a ver una temporada en la que Hill puede llegar muy fácilmente a los 10-15 goles. Y ya lo comentamos antes brevemente, Víctor Rodríguez fue titular con Seattle y volvió a demostrar que si le respetan las lesiones es una pieza capital en los planes de Schmetzer. Acabó el partido contra Cincinnati con 2 asistencias, fue un puñal por el extremo izquierdo y demostró que se entiende muy bien con Lodeiro y quizá lo único que le faltó para coronar su partido fue un gol. Sí, pero aún así, 2 asistencias, es fantástico el partido que hizo Rodríguez en el primer partido del año. Y lo que tú has comentado muy importante, la química, porque el año pasado cuando estaba de nuevo Clint Dempsey de vuelta en los terrenos de juego, demostró que él realmente nunca llegó a tener química con Lodeiro, no sabían asociarse entre ellos y cuando uno estaba en una zona del campo el otro se tenía que ir de allí porque no terminaba de fluir el fútbol, y eso con Lodeiro y con Rodríguez no ocurre. De hecho, ya cuando al final de la temporada Dempsey desapareció completamente de los planes del equipo, pues el equipo empezó a ir bastante mejor y sobre todo los goles empezaron a caer con más regularidad. Es muy positivo para Seattle que Rodríguez y Lodeiro estén enchufados desde primera hora. Quienes no tuvieron tanta suerte esta jornada fueron Ilie Sánchez y Andreu Fontàs, titulares los dos en la derrota de Kansas City en el último partido contra Los Ángeles Fútbol Club. A mí me sorprendió bastante que Peter Vermes no rotara y no diera descanso a algunos de sus futbolistas más importantes porque ya arrastran minutos de la Champions de la semana pasada y porque es que además juegan esta semana otra vez los cuartos de final. Sí, es algo que a mí también me sorprendió. Creo que Peter Vermes se basa en que estamos en una primera fase de la temporada y lo importante es que consigan rodaje los jugadores titulares para que se sientan para que empiecen a generar esos automatismos, y prácticamente jugaron todos. El centro del campo era Espinoza, Ilie, Gutiérrez, arriba estaba Russell, en defensa Fontàs, Bisler con Susi, Sinovic. Al final es el equipo que conocemos prácticamente de memoria. Y no sé hasta qué punto eso lo terminó aprovechando Los Ángeles, porque empezó con mucha fuerza Kansas City en el partido, una primera mitad muy intensa, y luego ya a medida que iba avanzando los minutos, el equipo oro y negro empezó a estar mucho más cómodo en su propia casa y a remontar el partido como lo consiguió en el tiempo de añadido. Y con el partido Los Ángeles está claro que es una de las franquicias más sólidas de la liga. Carlos Vela volvió a estar genial. El seguro defensivo que es Atuesta en el centro del campo es una garantía para Los Ángeles. Es un equipo completísimo que aún así en el primer tiempo le cuesta bastante remar en contra de lo que estaba proponiendo Kansas por la velocidad a la que le jugaron y por lo mucho que le dificultaron salir con la pelota. Sí, creo que le pasó como a Filadelfia, que no terminó de entrar en calor hasta bien entrado el partido,
No fue tan grave porque no le costó la derrota como al equipo de Jim Curtin, pero sí ya fue una buena muestra de que el liderazgo de Carlos Vela va a ser muy importante, y en la defensa también va a ser importante que se ajuste bastante segura con Zimmerman y el resto de sus compañeros, el central que ha llegado procedente del Huila, para que sea un equipo todavía más fiable defensivamente de lo que lo fue el año pasado. Y por cierto, en la rueda de prensa posterior, Bob Bradley, entrenador de Los Ángeles Fútbol Club, comentó que había que dejar de llamar al derbi entre los equipos de Los Ángeles como el tráfico para dar paso al clásico de LA. Nosotros lo apoyamos, ¿no? No, pero vamos, de cabeza. O sea, no puede seguir llamándose el tráfico ni un minuto más ese partido. Es horrible. Es que además entiendo que es porque intentan buscar el símil con el clásico español, el Barça-Madrid, ¿no? El clásico, el tráfico. Ya, bueno, pero jugar con que tu ciudad está muy congestionada, bienvenido al mundo real. Todas las grandes ciudades del mundo tienen mucho tráfico. No es algo distintivo de Los Ángeles, por mucho que ellos insistan. Es horrible, es horrible. Se quedaron sin jugar también, en este caso, Oriol Rosell con Orlando City y John Vaquero, que no fue convocado por Toronto, mientras que el New York City de Domenech Torrent, el único entrenador español en la liga, empató. A mí lo de Oriol Rosell suplente, no lo entiendo. No, yo tampoco. Me parece que no tienen un jugador de esa categoría con esa sabiduría en el centro del campo, conoce muy bien la liga desde hace muchos años, y no sé si James O'Connor va a intentar estas primeras jornadas ir tocando teclas para ver qué le funciona mejor, pero no me parece que sea buena idea para Orlando prescindir de un jugador como Uri. Antes de profundizar en la ida de cuartos de final de la Conca Champions que arrancan esta semana, actualizamos primero la ronda de octavos. Cayó eliminado Toronto ante el CAI panameño, como era de esperar después del abultado 4-0 de la ida. Un doblete de Mauro Manotas contra el Guastatoya colocó a Houston en la siguiente fase. New York Red Bulls no dio ninguna opción al Pantoja dominicano y ganó la eliminatoria por un marcador global de 5-0. Kansas se paseó otra vez contra Toluca, y mientras que Atlanta se puso el mono de trabajo, ganó 4-0 y acabó remontando su eliminatoria contra Herediano al final. Sí, al final todos cumplieron los pronósticos menos Toronto, que no estuvo en ningún momento en disposición de pelear la eliminatoria. Muchos pensaban que con el frío canadiense, el factor campo, la calidad del individual que tienen muchos de sus jugadores, podrían intentar soñar con igualar al menos ese 4-0 y llevar el partido a la prórroga. Pero... Bueno, yo, Agustín, hubo un pequeño tramo del partido, los primeros 20-30 minutos, en los que realmente creí que Toronto podría, si no acabar remontando, al menos estando cerca, pero es que luego pasó lo que pasó. Sí, tuvo una rachita, pero necesita ser mucho más regular durante los 90 minutos para tener algún tipo de opción cuando necesitas una remontada tan grande como esta ante el CAI, que fue la gran sorpresa de estos octavos de final. Un CAI que se ha metido en la siguiente ronda, con 4 de los 5 equipos de la Major League Soccer, como ya hemos dicho, y el CAI que se enfrentará a Kansas City en una de esas eliminatorias con equipos de la MLS. Yo creo que Kansas City no debería tener ningún problema para pasar de ronda, ¿no? No creo que cometan el error que cometió Toronto en el partido de ida. Irán a Panamá a intentar sacar un buen resultado, o en caso de derrota que no sea un 4-0, y en casa pueden dar la vuelta. Sorprendió mucho en México el nivel del equipo de Peter Vermes, pero es que viene siendo uno de los mejores equipos de la MLS bajo el radar durante los últimos 4 o 5 años. Luego es verdad que los playoffs nunca funcionaba, pero estamos viendo que este año, por lo menos en cuestión de eliminatorias, sí está sabiendo competir también. Otro de los cruces es el de New York Red Bulls contra Santos Laguna, el equipo mexicano, y a mí los Red Bulls me inspiran confianza, pese a jugar contra un equipo de la Liga MX, así que no tengo yo claro que pueda quedarse tan fuera como se está pintando. Los Red Bulls ya saben lo que es eliminar a un equipo mexicano. El año pasado dejaron fuera a Tijuana en octavos de final, y ahora llega Santos, que para mí es el Kansas City mexicano, porque es un equipo que nunca llega al final de los títulos, pero siempre está ahí, siempre compite, llega hasta las instancias finales. Luego es verdad que no consigue rematar nada, pero es un equipo que, sin tener muchas individualidades, siempre está ahí, siempre sabe hacerlo muy bien. De hecho, fue el equipo en octavos que solventó su eliminatoria con mayor contundencia. Le metió un global de 11-2 al Maratón. Y por otra parte, Houston Dynamo le ha tocado cruzarse con Tigres,
y coincido contigo, ya lo hablamos fuera de micro, que es un equipo que no tiene nada que hacer prácticamente. Sí, que hasta aquí ha llegado. Muy divertida la vuelta de Houston a la Champions League, pero hasta aquí. Llega contra Tigres, uno de los grandes favoritos, posiblemente el que más para alzar el título. Y pues vamos a ver cómo se desarrolla el partido de ida en el BBVA Compass y si consigue llevarlo vivo al partido de vuelta. Creo que con eso se podría dar por satisfecho el equipo de Wilmer Cabrera. Y la última eliminatoria es la de Atlanta United, que le tocará enfrentarse contra Monterrey. Y fíjate, no estoy de acuerdo contigo, creo que Atlanta no lo tiene todo perdido, pese a que el favorito de forma incontestable es Monterrey, pero creo que a lo mejor podría dar alguna sorpresa porque es muy factible, al fin y al cabo, es un gran equipo. Sí, es un gran equipo, pero es que Monterrey es todavía mejor equipo y viene más rodado, porque no tenemos que olvidar que Atlanta viene con un entrenador nuevo, con Fran de Boer, y no es lo mismo que con el Tata Martino. O sea, Fran de Boer intenta poco a poco meter su visión del fútbol. Llega también el equipo golpeado después de esta primera derrota contra DC United, y Monterrey llega en muy buen momento. Este fin de semana han ganado a Chivas con bastante solidez y sobre todo con dos auténticos golazos de Dorlan Pavón, aquel delantero que jugó en el Betis en su momento. Y no te lo comenté antes, pero también quiero ver cómo llega Kansas al partido, porque arrastra 180 minutos en 5 días y creo que en el plano físico igual le puede afectar un poco al menos el partido contra Independiente. Vamos a ver, ¿no? Sí, vamos a ver también cuál es el 11 por el que apuesta Peter Vermes. Al jugar la vuelta en Toluca lo tenía ya todo hecho y ahí, pues quieras que no, pudo descansar un poquito más, no tenían tanta tensión competitiva el partido como podría haberlo tenido en cualquier otro escenario, y yo creo que contra Independiente a lo mejor saca bastantes más suplentes. Saloy, de hecho, fue también suplente en el partido contra Los Ángeles, sigue contando hasta ahora con el jugador de Guinea-Bissau, con Gerso, y creo que ya podemos ver a Saloy y vamos a ver otros jugadores. Creo que vamos a ver a Croissant en el centro del campo, posiblemente a Kevin Rowe, y puede aprovechar para descansar un poquito. Y ya en lo referente al mercado de la MLS, la gran noticia de la semana fue lo que sucedió con Giovanni Dos Santos. El viernes pasado era el día límite para que los equipos entregasen las plantillas, y como los Galaxy no llegaron a un acuerdo con Gio para reducir el contrato un 75% y que se pudiera quedar en la plantilla acomodado sin el rol de jugador franquicia, el equipo anunció la rescisión de su contrato, asegurándole los 6 millones de dólares anuales que cobra, y Dos Santos ahora está sin equipo, aunque todavía tiene contrato por todo el 2019 con la MLS, y vamos a ver qué sucede con él, porque no le quedan muchas opciones. O acepta irse a otra franquicia que requiera de sus servicios, o tendrá que ser traspasado a otra liga si no quiere estar un año sin jugar. Tiene la pinta de que hasta el verano no va a poder encontrar un equipo Giovanni Dos Santos, y para mí es un error del futbolista mexicano que no se avino a negociar ese último año de contrato que tenía y bajar sus emolumentos para poder seguir jugando en Los Ángeles Galaxy. Creo que ahora mismo no está en la posición de poder exigir. Creo que no tiene un caché de 6 millones de dólares, ni mucho menos, con lo cual la salida que le ofrecía Guillermo Barros y los Galaxy era bastante buena. Era el jugador que no iba a estar dentro de esos límites salariales que tienen todos los equipos de la MLS, iba a estar un poquito por encima, podía llegar al 1,5, y eso es lo que hizo el año pasado Ibrahimovic. Llegó en su primer año a la MLS y dice: no podemos hacerte jugador franquicia. No hay problema, yo me ubico como jugador con un sueldo superior pero sin tener esa categoría especial, y a partir de ahí voy a demostrar que sí merezco serlo. Esa es la situación que tenía que haber aprovechado Giovanni Dos Santos esta temporada, y él mismo ha decidido no hacerlo, y ahora su futuro realmente es bastante negro, y en México, evidentemente, como era de esperar, le están cayendo palos de todos los colores. Es que dentro de la MLS, fíjate, a mí solo se me ocurre un equipo al que podría ir a lo mejor, y es San José Earthquakes, porque seguiría estando en California. Es verdad que Los Ángeles de San José están a 5 o 6 horas, pero bueno, la franquicia aún tiene cupos de jugador franquicia disponibles, y creo que a lo mejor un jugador de su perfil no le vendría mal. Además, se encontraría con un entrenador hispano como Matías Almeida, eso es un factor positivo, creo yo, y si no, pues solo le queda irse, ahora quiero decir, de forma inminente, a la liga japonesa o China, por ejemplo, que todavía mantienen sus mercados abiertos. Sí, pero ya es que la trayectoria profesional de Giovanni Dos Santos creo que pasa a un segundo plano. Todo lo que pudiera haber demostrado en los Galaxy lo ha desaprovechado con las lesiones. No da la sensación de haber sido el jugador más profesional posible. Y yo ahí salvo bastante a su hermano, a Jonathan Dos Santos, que él también ha tenido problemas físicos, pero cuando él ha tenido que jugar
sí lo ha hecho de una forma aceptable, no se le ha visto arrastrarse por los terrenos de juego. Y Giovanni en su primer año tenía un números que adecentaban bastante su fichaje, que lo justificaban, por así decirlo, pero la segunda temporada es que no había por dónde cogerlo y por mucho que ahora Jonathan Dos Santos salga en rueda de prensa diciendo que es un palo doloroso para él, que Carlos Vela lo defienda también públicamente desde la acera contraria de Los Ángeles, es que creo que lo de Giovanni no tiene justificación por ningún lado. En Los Ángeles Galaxy también está sonando estos últimos días, para apuntalar un poquito más la defensa, el nombre de Adil Rami, y con la venta también de Ola Cámara al fútbol chino, quizá tengan el suficiente dinero para cometer la operación que creo yo vendría bastante bien para la defensa. Sí, la salida de Cámara yo creo que responde a esa necesidad de coger a otro futbolista para la zona defensiva, para tener ahí recursos económicos suficientes, no para pagar el fichaje de Giovanni, que es lo que, bueno, el fichaje no, la salida de Giovanni, que es lo que podría parecer en un primer momento, pero está sonando Adil Rami, que es un central bastante corpulento, quizá un poco lento, creo que en ese sentido se parecería a Polenta, que todavía tiene que conseguir su mejor forma física, y otro que ha sonado también sería Cristian Ramos, el internacional peruano que estuvo en el Mundial de Rusia, y esa me parece una opción bastante más interesante, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de Guillermo Barros como entrenador. Y a la espera de saber cómo se definen estos fichajes, el que ya conocemos es el futuro de Alejandro Pozuelo, que ayer fue anunciado como el tercer jugador franquicia de Toronto, y parece que la operación en total le va a salir al club canadiense por $26 millones, 10 más o menos por el traspaso y 16 de sueldo, que irá dividido en 4 años. Una apuesta muy fuerte por el que es el octavo jugador español este año en la MLS. Sí, en Toronto incluso lo están vendiendo como que han conseguido llevarse al mejor jugador de la Liga de Bélgica. Pozuelo quería en un principio, por las declaraciones que hizo públicas, quería quedarse en el equipo. La oferta era buena, lo terminaron convenciendo. El Genk se negó a negociar y ahí se echó Pozuelo en contra a toda la afición, que eso terminó ayudando a que finalmente Toronto hiciera un esfuerzo extra y consiguiera llevar adelante el fichaje. No creo que vaya a ser su nuevo Jovinko, pero sí creo que puede llegar a ser su nuevo Víctor Vázquez. Sí, incluso puede aportar también, aparte de mucha frescura en ataque, profundidad por banda, que es una de las cosas que le hace falta a este equipo, creo yo. Sí, y va a depender mucho de cómo se entienda con Josh y Altidore en la punta del ataque. Si hay buena química entre los dos, Toronto puede tener la temporada salvada, incluso soñar con meterse en los playoffs, que es algo que a día de hoy lo veo complicado. Y el que está a punto de llegar a Chicago Fire es el argentino Nico Gaitán, que la semana pasada rescindió su contrato con el Dalian Gifan chino y en teoría debería ser presentado por el equipo de Illinois esta semana. Ya me gustó, como dije antes, el ataque de Chicago el otro día y creo que con Gaitán vamos a poder ver cosas mejores. Sí, Gaitán es un jugador que evidentemente eleva bastante el nivel medio de la plantilla de Chicago. No es ese jugador que te puede cambiar el signo del partido, que es lo que Veljko Paunovic quería y así lo dejaba caer durante esa pretemporada que hizo aquí en Madrid, pero es un jugador que por la banda puede aportar muchísimas cosas diferentes que hasta ahora los Flyers no tenían. Creo que es un jugador que les va a ayudar muchísimo y es evidente el salto que van a pegar, van a poder ser todavía más competitivos. Quiero ver también en qué estado llega Gaitán, porque desde cuando salió de Europa lo hizo después de no contar apenas para Diego Simeone en el Atlético, y la Liga China hay jugadores que llegan en muy buen estado, caso de Paulinho, y hay otros jugadores que les cuesta mucho más, caso de Carlos Tevez. Y de Nico Gaitán, para qué desmentir. Y es una pena también que no se vaya a cerrar la incorporación de Giuseppe Rossi a Los Ángeles Fútbol Club. Estuvo esta semana a prueba con el equipo de Bob Bradley, con mucho secretismo, la verdad, todo esto, pero al italoamericano parece que se le ha comunicado que no va a lograr contrato, y yo creo que si está en buena forma física, no sería mala opción para un equipo como New York City, que necesita un delantero como el Comer. De hecho, fue bastante confusa la etapa esta semana que ha tenido Giuseppe Rossi en Los Ángeles, porque las primeras informaciones indicaban que iba a ser un refuerzo de los Galaxy. Luego se conoció que estaba entrenando las órdenes de Bob Bradley y decidió cortarlo porque no lo consideró suficiente. Es verdad que el ataque ahora mismo de Los Ángeles es bastante poderoso. Tiene a Vela, tiene a Celaya, tiene a Rossi, tiene a Diomandé, tiene a Cristian Ramírez. Y ahí es muy difícil que Giuseppe Rossi pueda hacerse un hueco. Si, como tú dices, New York City lo ve en buena forma física, o incluso LA Galaxy, puede ser bastante más útiles para ellos que para el equipo de Vela. Y para ir terminando, vamos con unas noticias muy importantes. Fue firme esta semana Don Garber en que la Liga necesita 2 nuevos estadios en Nueva York para el City y para
New England Revolutions en Boston, y que alguna solución se ha de buscar en relación al estadio de Chicago Fire. Al fin y al cabo son 3 de los principales mercados de la MLS en el país, y lo que no puede ser es que el City juegue a estas alturas en un estadio de béisbol, que los refs lo hagan a las afueras de Boston en un estadio de fútbol americano que siempre está semivacío, y que a Chicago le pase lo mismo, aunque en este caso en un estadio de fútbol. Sí, en el caso de Chicago lo que ocurre es que está en Bridgeview, que es una ciudad que está alejada de Chicago, está a las afueras, y ahí es muy difícil atraer a la afición, sobre todo teniendo en cuenta que no es una zona en la que el fútbol sea tan tradicional como puede ser en cualquier lugar aquí en Europa o en Sudamérica. Y en el caso de los Revolution y New York City, pues es evidente. Si a las nuevas franquicias, una de las exigencias para entrar en la liga es que tengan un estadio específico de fútbol, no se entiende que New York City lleve desde 2015 jugando en un estadio de béisbol y sin ningún viso de que vaya hacia adelante la construcción de un estadio en ningún otro lado de la ciudad. Sí tiene su ciudad deportiva, pero para de contar. Y el caso de los Revolution pues es una de las imágenes habituales. Un estadio semivacío que está mucho más habituado a ver fútbol americano que fútbol, y es algo que le sucedía también a DC United hasta que consiguió por fin su estadio, el Audi Field. Y lo más importante que dijo Garber esta semana fueron las declaraciones en relación a las preguntas sobre la presencia cada vez mayor de grupos de animación supremacistas blancos en la grada, sobre todo en las del Yankee Stadium de New York City, y el comisionado se lavó bastante las manos, me dio la sensación que acabó tirando balones fuera y no se mojó mucho al respecto. Sí, es un tema por el que Don Garber normalmente suele estar de perfil, no termina de entrar a fondo en el tema. Y es verdad que en New York City ha habido algunos episodios, en algún derbi del Hudson contra los Red Bulls, ha habido enfrentamientos en la calle entre aficionados de New York City y los Red Bulls. Eso no ha sucedido, o si ha sucedido, ha sido de forma muy puntual y muy anecdótica cuando el mayor rival de los Red Bulls era DC United. Y de repente entra a New York City y está este grupo de aficionados del que nadie termina de pronunciarse, y hay algunos artículos como en los de Christian Araos para The Athletic, que hablan bastante al respecto sobre este tema y sobre esta presencia de grupos neonazis en la MLS. De hecho, a una de las preguntas acerca de esto, responde literalmente Garber que lo que no se va a tolerar son conductas inapropiadas, que se van a respetar las orientaciones políticas de los aficionados siempre que no causen problemas, y estas palabras se contradicen con lo que sucedió en un partido entre Seattle y Vancouver en 2017, cuando la seguridad del estadio, apoyada por la policía, retiró una pancarta que tenía escrito Seattle antirracistas y antifascistas. Pero es que luego se deja entrar al Yankee Stadium a gente que porta camisetas con escritos como Good Night Left Side, que significa buenas noches izquierda política, con la imagen de un tipo pegándole una patada en la cabeza a otro. Sí, son cosas ante las que tiene que actuar de inmediato la MLS, y sobre todo que no debe dejar que se enquiste, porque al final lo que va a hacer es que la gran mayoría de aficionados que no tienen nada que ver con estos grupos pues terminen viendo esta presencia en el Yankee Stadium como un motivo para no acudir a los partidos de New York City. Y de hecho en la asistencia estamos viendo que, principalmente por lo deportivo evidentemente, pero ya está bajando desde los primeros años en los que los Citizens estaban en la MLS. De hecho la MLS se tiene que preocupar de mantener una buena imagen de cara al espectador en este sentido, porque puede presumir de ser de las pocas ligas que no tienen problemas con grupos ultras, al fin y al cabo. Y al consultorio de esta semana, para ir terminando, nos llega la reflexión de Alberto Cristóbal sobre la primera jornada de liga. Dice que la vio como el mejor inicio en 24 años de la competición, con mejores defensas, mejores jugadores, mejores novatos y malos arbitrajes también. Sí, el arbitraje de la CONCACAF lo hemos hablado muchas veces en años anteriores, en las retransmisiones de Eurosport. Tiene muchísimo camino por recorrer. Este año se está haciendo un esfuerzo para que los árbitros sean mucho más transparentes a la hora de hablar con la prensa, que es algo que aquí en España, por ejemplo, es todavía más oscuro, más opaco. Y por lo menos allí en Estados Unidos este año los árbitros van a hablar más sobre las decisiones que toman con el VAR, con lo cual el aficionado va a tener más información sobre qué es lo que lleva a los árbitros a tomar según qué decisiones. Y luego la cuenta de FTBL en Twitter nos comenta que si Minnesota consigue apuntalar un buen sistema defensivo, que tiene mimbres para ello, se puede meter en playoff, y aquí es algo que secundamos. Sí. De hecho en la previa yo fui uno de los mayores defensores de la posibilidad de ver a Minnesota
por primera vez en los playoffs. A mí me parece fantástico el criterio con el que se ha fichado esta temporada, y esa defensa central con Opara y Calvo y ese doble pivote con Gregus y Alonso me parece muy sólido y muy fiable. Queda a ver si Vito Manone va a estar a la altura. Vamos a ver cómo va evolucionando el equipo en estos meses. La semana que viene volverá a jugar fuera de casa contra los Earthquakes y comentaremos qué tal seguimos viendo al equipo de Adrian Heath. Nos volvemos a escuchar entonces. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Recordad, como siempre, que nos podéis seguir en Twitter en @Agustín_Galán y @Jaime96Ojeda, también el perfil del programa @SeLlamaSoccer. No falten a la cita de la semana que viene, en martes. Ya saben que hemos cambiado el día de grabación y ya sabéis que ante cualquier cosa que queráis decirnos o preguntarnos, mensajes en Twitter con el hashtag consultorio SLS o escribiendo un comentario en nuestro perfil de iVoox. Hasta el próximo programa, adiós.